Hola hermanos, ¿cómo están? Bendiciones y bienvenidos a este espacio llamado A través de la Biblia. Este programa lo que busca es poder estudiar el contenido de la palabra de Dios, estudiar los 66 libros de la palabra de Dios. Vamos a comenzar un recorrido desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Vamos a abarcar todos los libros de la Biblia, vamos a estudiar su contenido, su contexto, su autor, la fecha en que fueron escritos. Vamos a estudiar estos elementos, estos temas que nos van a ayudar a poder tener una mayor comprensión de cada uno de estos libros. Muchas veces se nos hace muy difícil poder entender ciertos libros de la Biblia, por ejemplo, libros como Crónicas, como Reyes del Antiguo Testamento. Entonces, con este estudio que nosotros vamos a realizar a través de cada programa que vamos a ir realizando, vamos juntos aprendiendo acerca de cada uno de estos libros que posee la palabra de Dios. Así que le invito a que me acompañe, a que juntos podamos estudiar, a que juntos podamos oír la palabra de Dios y que podamos tener mayor comprensión y vamos adquiriendo conocimiento y sabiduría de la palabra de Dios. Eso es importante, que podamos ser sabios, que no tan solamente acumulemos conocimiento, sino que también que a través de ese conocimiento nosotros podamos aplicar sabiduría de la palabra de Dios. Así que les invito a que juntos podamos comenzar en esta aventura, en esta travesía, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y en este primer programa quiero que podamos hablar algunos temas introductorios acerca de la Biblia. Temas que nos van a ayudar a poder comprender la naturaleza de la Biblia, de qué trata, y así también nos van a dar una introducción a lo que son ya respectivamente los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. En primer lugar, ¿qué es la Biblia? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos en primer lugar. ¿Qué es la Biblia? Si bien para nosotros es el libro, la palabra de Dios es el libro sagrado para nosotros los cristianos, pero también tenemos que definirlo técnicamente o poder definir detalladamente, más a profundidad, de qué trata la Biblia, cuál es su naturaleza, cómo se formó, cómo se convirtió en lo que hoy conocemos como Biblia. Así que a través de este primer programa lo que vamos a hacer es hablar acerca de estos temas introductorios que nos van a aclarar acerca de lo que es la Biblia. El término Biblia, para comenzar, proviene de la palabra griega biblión. Propiamente, la palabra Biblia como tal no se encuentra en la Biblia, pero es un concepto que nos ayuda a entender. Es una palabra griega, es un término griego, biblión, que significa rollo, papiro o libro. Recuerden que antiguamente en estos materiales era donde se escribía, se registraba, en papiros, en rollos. No eran como libros que hoy en día podemos encontrar con el tipo de encuadernación que tenemos hoy en día, sino que eran muy diferentes. La Biblia está compuesta por 66 libros que fueron escritos por más de 40 autores aproximadamente, y en un periodo aproximado de 1500 años. Yo creo que esto todos nosotros lo sabemos, todo esto lo hemos estudiado en la escuela dominical, se nos ha enseñado acerca de los 66 libros de la Biblia, los 39 libros en el Antiguo Testamento, los 27 libros, perdón, en el Nuevo Testamento, y que fueron escritos por más de 40 autores, 40 personajes distintos que Dios utilizó para poder registrar su revelación. Y en un periodo no corto, no en un periodo acotado de tiempo, sino que en un periodo muy extenso de tiempo, 1500 años aproximadamente. Desde que comenzó Moisés a escribir el Pentateuco hasta que el discípulo Juan terminó de escribir Apocalipsis, ya finalizando el primer siglo de la era cristiana. 1500 años aproximadamente. Es importante notar que a pesar del largo tiempo transcurrido entre el inicio y la finalización de su escritura, la Biblia, perdón, posee una admirable cohesión y una unidad en su contenido. Si bien, a pesar de que son muchos autores, hay diversidad de autores, de distintas clases sociales incluso, y de tiempo entre cada uno de ellos con un tiempo de diferencia de años, ¿ya? Entre cada autor. Por ejemplo, Moisés y Lucas en el Nuevo Testamento transcurren entre medio miles de años, cientos de años.
Entonces, a pesar de aquello, a pesar de que hay una diversidad de autores y una gran cantidad de tiempo transcurrido para su escritura, aún así la palabra de Dios tiene un solo, su contenido tiene una unidad, es coherente, tiene un solo tema. Hay una sola línea de pensamiento dentro de cada una de sus páginas. Cada escritor, cada libro que nosotros podemos ver dentro de la Biblia posee una unidad coherente. La naturaleza de la Biblia. Para nosotros poder entender la naturaleza de la Biblia, tenemos que entender tres conceptos muy importantes. Estos conceptos son revelación, inspiración e iluminación. Lo vuelvo a decir, tres conceptos muy importantes para poder entender la naturaleza de la Biblia. Estos son revelación, inspiración e iluminación. Hemos dicho que la Biblia fue escrita por más de 40 autores, aproximadamente de los cuales algunos fueron reyes, como el rey David, pescadores, como lo fueron algunos de los discípulos de Jesucristo, sacerdotes, agricultores, pastores, oficiales de gobierno, como Daniel, y médicos, como lo vemos en el Nuevo Testamento, como lo fue Lucas, escritor del libro de Hechos y el Evangelio de Lucas. Sin embargo, la naturaleza de la Biblia es doble, es divina y es humana. ¿Qué quiere decir esto? Que es divina y es humana. La palabra de Dios nos dice que Dios inspiró a los hombres a poder escribir la revelación. Los hombres registraron la revelación de Dios bajo la inspiración de Dios. Dios guió sus pensamientos, Dios guió los conceptos, Dios los guió para que ellos no cometieran error alguno al poder redactar, al poder registrar la revelación de Dios. Sin embargo, no anuló sus personalidades. El autor divino, el autor principal es Dios. Hay un autor divino, pero también hay un autor humano, de los cuales Dios se valió para poder inspirarlos y que ellos registraran la revelación divina. Y por eso que vemos diferentes personalidades al momento de poder redactar la revelación de Dios. Es por eso que vemos, por ejemplo, en los evangelios diferentes perspectivas acerca de Jesucristo. Hablan de las mismas historias. Por ejemplo, los tres primeros evangelios hablan de las mismas historias acerca de Cristo. Muchas veces casi las mismas palabras ocupan cada uno de ellos para registrar alguna historia, alguna situación que el Señor vivió, algún milagro que el Señor hizo. Pero todos también lo hacen desde un punto de vista distinto, con una personalidad distinta, enfocando la figura de Cristo de una forma distinta. Vemos al apóstol Pablo elaborando frases muy extensas, elaborando un concepto o una idea que muchas veces tenemos que tener mucho cuidado para no poder desviarnos de la idea que el apóstol Pablo está presentando. Tiene frases muy largas, conceptos muchas veces muy difíciles de entender. Pero también vemos otra clase de escritura más sencilla, como el apóstol Juan, de una forma más fraternal también. Entonces vemos cómo Dios utilizó las personalidades, las herramientas y las capacidades que cada uno de ellos tenía para poder registrar la revelación de Dios. Es por eso que la palabra de Dios, la Biblia, posee esta naturaleza doble, divina y humana. Y esto nos hace recordar un poquito también a que la misma naturaleza de Jesucristo fue divina y fue humana. Es importante hacer esta analogía porque vemos cómo la palabra de Dios también es divina y es humana. Nos acerca también hacia Jesucristo. Debido a esa naturaleza que su contenido es único y coherente en su totalidad. Los autores humanos no escribieron de acuerdo a su libre comprensión o voluntad. Recuerde, Dios utilizó las capacidades o las personalidades de los autores. No anuló aquello. Pero tampoco los autores humanos, tampoco ellos escribieron de acuerdo a sus propios conceptos, a lo que ellos interpretaban acerca de la revelación de Dios. Dios inspiró a estos hombres, pero ellos también se sometieron
a la voluntad de Dios, se sometieron a la revelación de Dios, a la inspiración de Dios para registrar lo que Dios quería que ellos registraran, no lo que ellos creían correcto acerca de lo que Dios les había revelado. No sé si me doy a entender, no sé si soy muy claro en este tema. Ellos no escribieron de acuerdo a lo que ellos creían lo correcto. Ellos no escribieron bajo conceptos humanos. No era lo que ellos alcanzaban a entender acerca de la revelación de Dios, sino que era la misma revelación de Dios que ellos debían registrar, los pensamientos de Dios, las enseñanzas que Dios quería registrar, los propósitos que Dios quería que ellos registraran en sus escritos, sino que fueron inspirados por Dios para escribir y así registrar de manera fidedigna la palabra revelada. Por eso que la palabra de Dios es fiel, es exacta, no contiene errores. Porque fue inspirada por el Espíritu Santo, fue guiada por Él para que los escritores pudiesen escribir y sin cometer un error alguno. Como hemos dicho, para poder entender la naturaleza de la Biblia, ya hemos dicho que es divina y es humana en cuanto a su redacción, a su registro, pero para poder entender la naturaleza propia de la Biblia, nosotros tenemos que entender estos conceptos, que eran revelación, inspiración e iluminación. En primer lugar, vamos a definir lo que es revelación. Y revelación es el acto mediante el cual Dios se da a conocer al hombre. Es un acto por iniciativa divina. Es un acto que nace de Dios. El hombre no puede conocer a Dios. El hombre no puede conocer, no puede sacar esa venda, ese velo que está en sus ojos para poder conocer a Dios, para poder conocer su voluntad. Es Dios quien tiene que darse a conocer. El hombre está muerto en delito y en pecado, dice el apóstol Pablo. El hombre está muerto espiritualmente. Es Dios quien toma la iniciativa y se da a conocer al hombre. Es Dios quien toma esta iniciativa, el que da el primer paso, el que quita el velo del hombre para que él pueda ver, para que él pueda verle, para que él pueda conocerle y pueda conocer sus propósitos. Es una iniciativa divina la revelación de Dios. Y en la palabra de Dios encontramos dos tipos de revelación. En primer lugar encontramos lo que es la revelación general. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué es la revelación general? La revelación general tiene que ver con lo que Dios creó, con lo que nosotros podemos ver a lo largo de este mundo, o alrededor de este mundo, todo lo que nos rodea, la naturaleza, la creación, el cielo, el firmamento, las estrellas, el mar, los animales, todo lo que nos rodea, todo lo creado por Dios da testimonio de la existencia de un Dios todopoderoso. Romanos capítulo 1, versículo 20 nos habla que todo lo que nosotros vemos es evidencia innegable de un Dios todopoderoso, de un Dios creador. Entonces la Escritura nos da a entender que no hay excusa para poder negar la existencia de Dios. Dios se ha revelado a través de lo creado, a través de su creación, a través de lo que podemos ver. El cielo cuenta la gloria de Dios, el firmamento, la tierra, el mar, todo nos da a entender que existe un Dios creador, que no es casualidad que todo lo que nosotros vemos haya formado por esa casualidad. No es casualidad que se hayan formado los cielos, los mares, las montañas, las flores del campo, con su belleza. Es imposible que la casualidad pueda dar origen a todo aquello. La palabra de Dios nos dice que todo lo creado, todo lo que vemos es una evidencia innegable de la existencia de un Dios todopoderoso. Eso es la revelación general. Ahora, ¿cuál es la limitación de esta revelación? Esta revelación nos enseña acerca de los propósitos de Dios, nos habla acerca de la naturaleza de Dios. Si bien la revelación general nos dice que hay un Dios todopoderoso que creó todas estas cosas, pero aquella revelación nos da más detalle, nos da más profundidad acerca de los propósitos de Dios, de la naturaleza de Dios, de sus planes. A través de esta revelación no lo podemos conocer.
No podemos entender todo aquello. Pero la palabra de Dios también nos habla que Dios se reveló a través de otros medios. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3 nos habla que en otro tiempo, dice el escritor de Hebreos, en el tiempo pasado, Dios, habiendo hablado a los padres por medio de los profetas, a través de visiones, a través de la voz audible de Dios, a través de milagros, a través de mensajeros como ángeles, Dios habló al pueblo de Dios. Se dio a conocer a través de sueños, a través de diferentes formas, de visiones. Pero dice el escritor, en estos últimos tiempos nos ha hablado a través de ¿quién? Del Hijo, de Jesucristo. Y este tipo de revelación es la revelación especial. Es la revelación especial. Porque nos habla acerca de los propósitos de Dios. Nos habla acerca de propósitos específicos de Dios, de los planes de Dios, del propósito de Dios con un pueblo, con una persona, con su iglesia. Y nos habla a través de la revelación máxima que es Jesucristo. Él es la revelación máxima de Dios. Él es la revelación, la manifestación de Jesucristo, la manifestación del Redentor, es la revelación máxima de Dios, la cumbre de la revelación divina. Obviamente ahora Jesucristo no está aquí físicamente en la tierra, pero nosotros tenemos el registro de aquella revelación, tenemos el registro de lo que los profetas hablaron, tenemos el registro de lo que los discípulos escribieron, de los autores bíblicos, de lo que registraron. Tenemos nosotros esa evidencia, tenemos este registro. Y esto es conocido como revelación especial. Entonces tenemos la revelación general, que nos habla acerca de la creación, de lo creado, que nos habla acerca de un Dios existente, un Dios todopoderoso que creó todas las cosas. Pero la revelación especial nos habla de cómo Dios nos revela, nos da a conocer sus propósitos. Y a través de la palabra de Dios nosotros encontramos esos propósitos de Dios, los propósitos divinos, los propósitos eternos de Dios. Nos hablan acerca de su naturaleza. A través de la palabra de Dios nosotros conocemos a Dios. A través de esta revelación Dios nos da a conocer sus propósitos, lo que Él quiere de nosotros. Su palabra es suficiente. Aquella revelación es lo que nosotros necesitamos para poder conocer los propósitos de Dios, para conocer su voluntad, lo que nosotros debemos hacer, cómo nosotros nos debemos comportar, cómo nosotros debemos corresponder a este Dios creador, cómo nosotros debemos corresponder a lo que Él hizo por nosotros, cómo podemos corresponder a la obra redentora que Cristo hizo por cada uno de nosotros. La palabra de Dios, esta revelación especial, nos da a entender todo aquello, todo lo necesario que nosotros necesitamos conocer. Y eso es importante, que la palabra de Dios, la Biblia, es la revelación de Dios, es la revelación que tenemos. Podemos decir que la revelación máxima de Dios, porque nos habla acerca de Jesucristo, que es también, como hemos dicho, es la revelación máxima de Dios. Pero hoy en día tenemos la palabra de Dios que nos habla acerca de Él, que nos guía, que apunta hacia Cristo. Más adelante vamos a ver que Cristo es la persona principal, de quien se habla principalmente en la palabra de Dios. Entonces, teniendo esta revelación al alcance de cada uno de nosotros, nosotros tenemos que tener en cuenta la autoridad y la importancia que tiene la palabra de Dios, la Biblia, como revelación de Dios. El otro concepto, el segundo concepto que debemos entender es la inspiración. Ya hemos visto en parte lo que es la inspiración. Esto es el acto mediante el cual Dios guió, capacitó a los escritores para poder registrar la revelación de Dios, lo que hemos hablado anteriormente, los propósitos de Dios, lo que Dios quiere que nosotros podamos entender, que podamos conocer, que nosotros podamos tener en conocimiento. Segunda de Timoteo capítulo 3:16 y segunda de Pedro 1:21 nos habla acerca de la palabra inspiración. Y originalmente, como el Nuevo Testamento fue escrito en griego, la palabra griega para que se tradujo como inspiración quiere decir inspirada por Dios, quiere decir hálito o soplo de Dios. Entonces podríamos decir que toda la escritura, como dice 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es el hálito de Dios, el soplo de Dios,
Otras traducciones lo traducen como respirada por Dios o exhalada por Dios. Toda la escritura es exhalada por Dios. O sea proviene directamente de la boca de Dios. Proviene directamente de Dios. Eso es la inspiración. Los santos hombres de Dios no hablaron de acuerdo a sus propios conceptos, como lo vimos anteriormente, sino que ellos hablaron, escribieron y proclamaron el Evangelio, las enseñanzas, los propósitos de Dios, la revelación de Dios, bajo la directa inspiración de Dios, bajo el soplo de Dios. Qué hermoso eso, ¿cierto? Que la palabra de Dios es el soplo de Dios, así como Dios sopló aliento de vida en el hombre, así también Dios a través de su palabra sopla aliento de vida en cada uno de nosotros cuando abrimos la palabra de Dios, cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando profundizamos en la Escritura. ¡Qué hermoso! ¡Qué poderoso es esto, saber que la palabra de Dios es el respiro de Dios, es el aliento de Dios! ¡Qué grande y poderosa es la naturaleza de la palabra de Dios! Y en tercer lugar tenemos que tener en cuenta este concepto, que la naturaleza de la Biblia también es iluminada. Y esto está estrechamente relacionado o directamente relacionado con nosotros. ¿Qué es la iluminación? La iluminación es el acto mediante Dios y a través del Espíritu Santo arroja luz. Dios arroja luz al hombre, a nuestras mentes, para poder comprender, para poder entender las Escrituras, extraer su significado, poder interpretar correctamente la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27 dice: porque la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así la unción misma os enseña todas las cosas. Cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida, cuando nosotros nos preocupamos por el estudiar la palabra de Dios, por escudriñar las Escrituras, el Espíritu Santo nos enseña. Ahora esto significa que no tenemos que tener maestros, que no tenemos que escuchar al pastor, al maestro, al líder que nos está enseñando, que nos está instruyendo a través de la palabra de Dios. No, no significa eso, sino que el Espíritu Santo utiliza a los maestros, utiliza al profesor, utiliza al líder, al pastor, a los mentores que nos guían en la instrucción de la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo mismo también arroja luz sobre nuestras mentes para poder comprender el texto. Pero ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros podamos comprender? Lo que Dios quiere que podamos comprender es el sentido correcto, el sentido original que Dios quiso dar a entender o dar a conocer cuando inspiró a los escritores a que registraran su revelación. Nosotros tenemos que interpretar el significado exacto. Tenemos que escudriñar, estudiar, analizar, descubrir el significado correcto, la interpretación correcta, tal cual como los escritores quisieron dar a conocer bajo la inspiración de Dios. ¿Esto significa que no debemos estudiar su palabra, sino que esperar solamente la instrucción del Espíritu Santo? Obviamente que no. Como hemos dicho, debemos tener claro que Dios utiliza, que el Espíritu Santo utiliza a nuestros maestros, profesores, mentores, pastores, que nos ayudan a poder comprender. Ellos nos arrojan luz también a nuestra mente para poder comprender la palabra de Dios, y así también el Espíritu Santo sobre nosotros. El apóstol Juan quiere decir en este versículo que acabamos de leer, que el conocimiento y la vida del creyente no depende de los razonamientos humanos. O sea que yo no interpreto la Escritura bajo mis propios conceptos. Se parece este concepto de la iluminación a la revelación. ¿Por qué? Porque también otro aspecto de la revelación, que quizás no lo mencionamos, es que la revelación es progresiva. Mientras Dios se va dando a conocer al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, cada vez Dios le va dando más luz acerca de quién es Él y cuáles son sus propósitos. Va revelando cada vez más hasta llegar al punto máximo de revelación que es Cristo. Así también la iluminación también es progresiva. Dios nos va iluminando de a poco. El Espíritu Santo cada vez nos va arrojando más luz sobre los textos.
Y muchas veces nosotros confundimos los textos cuando muchas veces leemos y no entendemos y después lo leemos otra vez y entendemos claramente el texto, lo que quiso decir. Nosotros decimos, pero ¿cómo antes lo leí y no lo entendí? Y muchas veces decimos, Dios me reveló, Dios me acaba de revelar algo impactante en su palabra. Pero ojo, hay que tener mucho cuidado. Lo que nosotros debemos pedir a Dios no es revelación, sino que es iluminación del Espíritu Santo para poder comprender la revelación registrada bajo la inspiración de Dios. ¿Ven cómo estos tres conceptos se van uniendo? Muchas veces la Escritura nos dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Y muchas veces tenemos que tener claro estos conceptos acerca de la naturaleza de la palabra de Dios, de la Biblia. Si pedimos revelación, nosotros estamos pasando a llevar a la misma Biblia porque la Biblia, como hemos dicho, es la revelación de Dios. Es lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros necesitamos saber. Es lo que Dios quiso que nosotros tuviésemos. La palabra de Dios es el manual que Dios nos dio con las instrucciones, con la guía necesaria que nosotros debemos meditar, reflexionar y observar y aplicar. Ahora, cuando nosotros oramos debemos pedir luz de Dios para que Él ilumine nuestra mente, despeje nuestra mente, nuestros pensamientos y que nuestra mente, nuestra razón, nuestro intelecto esté bajo el sometimiento del Espíritu Santo, esté sometida, mejor bien dicho, al Espíritu Santo, quien nos arroja luz para poder comprender los textos. Así la iluminación es progresiva. Dios nos va a dar el entendimiento de la noche a la mañana, como muchos creen. Muchos no preparan ni siquiera sus predicaciones porque dicen que Dios les va a dar las palabras, la sabiduría, todo lo necesario para poder predicar y para poder enseñar. Pero eso realmente no es una buena forma de poder enseñar, no es un buen ejemplo también para los jóvenes, para los que nos siguen, para los que nos ven, para los que nos imitan muchas veces. Porque nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos estar preparados, prepararnos en el estudio de la palabra de Dios, indagar, investigar, estudiar, memorizar, reflexionar, meditar en su palabra. Cuando nosotros hacemos aquello, el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Arroja luz. Ilumina nuestra mente para poder comprender y para nosotros poder ser ese canal de bendición para que aquellos que escuchan. La fe viene por el oír. Y si usted no entrega un mensaje correcto, si usted entrega conceptos humanos, si usted entrega de sus propias ideas, si usted está impartiendo de su propio concepto de lo que es la palabra de Dios, usted no va a estar impartiendo fe a quienes le estén escuchando. Por eso es importante el estudio de la palabra de Dios, pero siempre este estudio tiene que ir de la mano con el Espíritu Santo. Dejar que Él guíe nuestras vidas, dejar que Él ilumine nuestra mente. Y así nosotros vamos a ir entendiendo cada vez más. Vamos a ir escalando en grados de iluminación de la palabra de Dios, no de revelación, porque la revelación ya está escrita. Lo que el Señor quiere que nosotros podamos iluminar nuestra mente para poder comprender su palabra. Mientras que el creyente lee la palabra o escucha la predicación, el Espíritu Santo ilumina nuestra mente para entender el significado correcto de las Escrituras. Por eso es importante que nosotros podamos entender, que nosotros podamos comprender el significado correcto. Si muchas veces no tenemos la seguridad de lo que estamos entendiendo, comprendiendo, tenemos que acudir a nuestros hermanos, al pastor, al maestro, a quien Dios le ha dado más iluminación, no porque sea más bueno, no porque sea más bonito, sino porque se ha dedicado también a pasar horas, tiempo en el estudio de la palabra de Dios. Otro punto también que tenemos que tener claro acerca de la Biblia es el canon. ¿Usted ha escuchado esta palabra? El canon de la palabra, el canon de la Biblia. Bueno, vamos a ver brevemente de qué trata esto. La palabra canon significa regla o norma y se usa para identificar los escritos de los profetas, apóstoles y demás escritores de la Biblia. Su propósito, es triple. En primer lugar, identifica y conserva la revelación,
a fin de evitar que se confunda con las reflexiones posteriores en torno a ella. O sea que estos 66 libros son la revelación de Dios. Identifica y conserva esta revelación, estos 66 libros. Y los diferencia. Esto nos ayuda a diferenciar con las reflexiones posteriores o las reflexiones externas a la palabra de Dios. Yo puedo hacer un comentario de la palabra de Dios, yo puedo interpretar algún texto, yo puedo interpretar alguna porción de la Escritura, pero eso no significa que yo estoy bajo inspiración de Dios o que lo que yo estoy concluyendo acerca de aquella porción bíblica ha sido bajo la revelación de Dios. Por eso es importante que tengamos claro que estos libros, los 66 libros de la Biblia, son el canon, son la regla, son la norma, y de ahí no existe otra revelación, no existe más revelación. Porque si fuese así, malinterpretando, como decíamos, los conceptos anteriores, si fuese así que recibiésemos revelación aún de Dios, la Biblia todavía no estaría con su canon cerrado, sino que estaría abierto. Y estaría abierto a miles de interpretaciones, a miles de supuestas revelaciones de Dios. Por eso es importante que uno de los propósitos que podemos identificar ya del canon, uno de los propósitos del canon es que conserva la revelación de Dios y evita que se confunda con las reflexiones posteriores y externas a la misma escritura. En segundo lugar, impide que la revelación escrita sufra cambios o alteraciones. El canon está cerrado y no admite alteraciones al texto. Si bien hoy en día hay muchas traducciones de la escritura, hay muchas versiones, ¿cierto? Hay muchas traducciones que están adaptadas al lenguaje actual, a un lenguaje más comprensible, pero sigue siendo posee el mismo sentido, posee la esencia, la misma esencia, aunque hay muchas veces que hay ciertas versiones o traducciones que cambian un poquito el contexto muchas veces y pierde la esencia misma del texto. Sin embargo, aún así conservan la idea central. Pero el canon lo que impide es que pueda alterarse, por ejemplo, doctrinas. Si una traducción, una nueva versión que está actualizada, adaptada, perdón, al lenguaje actual, destruye alguna doctrina, al hacer alguna traducción que incurra en algún error con alguna palabra, ahí ya estaríamos hablando de algo muy distinto. Ahí estaríamos obviamente rechazando aquella traducción, aquella adaptación a un lenguaje más comprensible. ¿Por qué? Porque está pasando a llevar el contenido, la esencia de lo que el escrito nos dice. Estaríamos alterando lo que es la revelación de Dios. Es como dice el libro de Apocalipsis, que el que quite o el que agregue palabras a este libro, su nombre será borrado del libro de la vida. Entonces vemos cómo el canon protege ya estos 66 libros, la palabra de Dios, la Biblia, de alteraciones, ¿ya? De cambios dentro de su contenido. Y en tercer lugar, brinda a los creyentes la oportunidad de estudiar la revelación y vivir de acuerdo a sus principios y estipulaciones. Entonces el creyente tiene seguridad, está seguro de lo que, de lo que dice la palabra de Dios, y que lo que está en sus páginas es el verdadero mensaje de Dios. Entonces por eso el cristiano está seguro al momento de ir a la Escritura, y el canon da esa seguridad al creyente. Desde que se formó el canon, nosotros podemos estar seguros de que lo que cada uno de estos libros dicen contienen la revelación de Dios. Ahora vamos a estudiar cuáles fueron los criterios para que cada libro formara parte del canon. ¿Ya? Vamos a ver en primer lugar el Antiguo Testamento. ¿Cuáles eran los criterios para que estos libros fuesen considerados parte del canon en el Antiguo Testamento?
En primer lugar, tenía que ser escrito por un profeta. Tenía que ser escrito por un profeta, un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque los profetas estaban encargados de ser guardianes, o eran los guardianes del pacto, eran los guardianes de la ley. Los profetas llamaban al pueblo a guardar la ley, llamaban al pueblo a observar la ley, a volverse de sus malos caminos cuando ellos estaban pecando, cuando el pueblo se olvidaba de Dios. El profeta lo que hacía era hacer un llamado de arrepentimiento y entregaba el mensaje de Dios, eran los portavoces de Dios. Entonces, en primer lugar, si había un escrito que decía ser escrito, decía ser inspirado por Dios, ser la revelación de Dios, este tenía que ser escrito por un profeta. En segundo lugar, tenía que ser también citado o aceptado por la comunidad, ser leído por la comunidad. En el Antiguo Testamento las comunidades judías, el pueblo de Israel, aceptaba, por ejemplo, los libros de la ley, que son el Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, perdón, llamados los libros de la ley. Entonces había un consenso entre el pueblo de Dios. En las comunidades judías había un consenso, eran libros que eran aceptados por ellos. ¿Por qué? Porque habían sido escritos por un profeta y ellos daban credibilidad de aquellos escritos. Y en tercer lugar también tenían que ser escritos en hebreo. Todos los libros del Antiguo Testamento fueron escritos en hebreo, algunos con ciertas porciones en arameo. ¿Por qué era importante esto? ¿O por qué esto podemos decir, un criterio para la aceptación como libros canon, ¿ya? Como libros canónicos? Ya que hubieron muchos otros libros posterior al cautiverio babilónico del pueblo judío que fueron escritos en griego, ¿ya? Que estaban escritos en griego y no pertenecían al canon bíblico, al canon del Antiguo Testamento, al canon hebreo. Entonces, uno de los criterios también importantes para poder aceptar un libro dentro del canon en el Antiguo Testamento era que fuese escrito en hebreo. Y otro criterio también, otro criterio importante, era que cada libro escrito estuviese en completa armonía con lo que era la ley de Moisés. Si un profeta hablaba, esto era para todos. Si un profeta hablaba, si un profeta profetizaba, tenía que hablar su mensaje, su predicación, tenía que estar de acuerdo, basada en la ley de Moisés. Si algún escrito contradecía o algún mensaje contradecía la ley de Moisés, entonces ese escrito netamente no era considerado como un libro inspirado por Dios y no era aceptado por la comunidad. Entonces aquí tenemos conceptos o criterios que eran utilizados o que fueron utilizados para poder considerar estos libros como inspirados por Dios. Obviamente el mismo texto declaraban ser inspirados por Dios, porque nos hablan que los profetas decían: vino palabra del Señor sobre mí, vino palabra de Dios y el Señor habló. Entonces vemos que hay claras alusiones a la inspiración divina. Entonces aquí vemos estos conceptos que fueron claves para poder aceptar estos libros como parte del canon, ¿ya? Como una lista de libros considerados inspirados por Dios. En cuanto al Nuevo Testamento, los criterios también eran algo parecido. Si en el Antiguo Testamento los escritos debían ser redactados, por un profeta, en el Nuevo Testamento estos tenían que ser escritos por un personaje importante como un discípulo de Cristo o como quienes estuvieron cerca de Jesucristo o bajo también la tutela de algún discípulo de Jesucristo, como lo fue Lucas, ¿ya? Como lo fue Marcos también, que estuvo bajo la tutela en primer lugar del apóstol Pablo y también y posteriormente del apóstol Pedro. De hecho, se dice que el Evangelio de Marcos es el Evangelio desde la perspectiva del apóstol Pedro. Entonces vemos que tenemos este criterio. También que los libros fuesen aceptados por la comunidad cristiana del primer siglo.
Había muchos otros libros que también en ciertos lugares eran considerados también como palabra de Dios, eran leídos, pero no todos concordaban. Entonces se tuvo que llegar a un consenso también de cuáles libros sí y cuáles libros no. Otro punto es que también los libros fueron escritos, si en el Antiguo Testamento fueron escritos en hebreo, en el Nuevo Testamento fueron escritos en griego. Otro punto también es que, bueno, le hemos dicho, debía ser aceptado por la comunidad cristiana, sí, lo hemos dicho. La determinación del canon del Nuevo Testamento se produjo en un lapso de años y alcanzó su forma final en el Concilio de Cartago en el 397 después de Cristo. Imagínense, pongámonos a pensar en esto también. Ya el canon del Antiguo Testamento ya estaba formado, ya los 39 libros del Antiguo Testamento ya habían sido considerados como canónicos. Ya esa lista ya había sido reconocida hace mucho tiempo, pero el Nuevo Testamento fue sino hasta el 397 que se consideró los 27 libros como canónicos, ¿ya? Definitivamente. Y si nos colocamos a pensar un poco, nos ponemos a pensar un poco, estos casi 400 años de historia de la iglesia no tuvo un canon, la iglesia no tuvo una Biblia como la tenemos nosotros hoy en día. La Biblia no tuvo una lista definitiva de libros que ellos pudieran decir estas son las sagradas escrituras. Sí estaban circulando por iglesias, por comunidades, pero no eran una lista definitiva como la tenemos hoy en día. Entonces vemos cómo la primera iglesia, podemos decir, vivía bajo la voluntad de Dios, obviamente, haciendo la voluntad de Dios, congregándose como iglesia, haciendo la obra de iglesia, siendo buenos cristianos. Sin embargo, ellos vivían bajo la dirección divina, la dirección del Espíritu Santo, y quiero volver al tema de la inspiración, de la iluminación. Cómo ellos entendían los propósitos de Dios, cómo ellos entendían el mensaje de Dios, la escritura, cómo ellos entendían estos mensajes, estos libros, estas cartas que circulaban. Ellos la entendían y la interpretaban bajo la directa supervisión también del Espíritu Santo. Se dejaban guiar por el Espíritu Santo. Se dejaban guiar al Espíritu Santo, que él guiara sus mentes y que Él les pudiera dar la correcta interpretación. Que ellos pudiesen aplicar correctamente la palabra de Dios, independiente de que no había un canon, independiente de que no había una lista definitiva de libros, conocida como escritura, como palabra de Dios, como Biblia, como la conocemos hoy en día. Pero vemos cómo el Espíritu Santo los guió. Y cómo también el Espíritu Santo guió a estos hombres, quienes estuvieron a cargo de compilar, de poder definir, valga la redundancia, definitivamente estos libros como una lista definitiva, como una lista oficial, como una lista canónica de los libros inspirados por Dios. Entonces vemos cómo se formó la Biblia. La gente que no conoce mucho de Biblia, que la gente que no tiene mucha cercanía con lo que es el contenido bíblico, de cómo se formó, de qué trata la Biblia, muchos creen que la Biblia alguien la escribió, que una persona la escribió, que se sentó a escribir. O que muchos escribieron y que ya primero se escribió Génesis, después Éxodo, después Levítico, después viene el Nuevo Testamento, Mateo, Marco, Lucas y Juan. No, la Biblia no se escribió así, se escribió, como hemos dicho, en un periodo muy largo de tiempo, extenso. Muchos de sus escritores no se conocieron entre sí. Moisés obviamente no conoció a Juan, que escribió el Apocalipsis. Pero aún así, el Espíritu Santo, Dios, les reveló, los inspiró y los iluminó. Así como lo hace hoy en día con cada uno de nosotros, que ilumina nuestra mente para poder comprender el poderoso mensaje que su palabra tiene para cada uno de nosotros. Entonces vemos que el contenido de la palabra de Dios, el contenido de la Biblia, este canon se divide en dos grandes secciones. Usted las conoce. Yo creo que hasta los niños de la escuela dominical se les enseña esto desde pequeñito. La Biblia se divide en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento posee ¿cuántos libros? 39. Y el Nuevo Testamento posee 27.
Un total de 66 libros inspirados. El Antiguo Testamento. ¿Cuál es el contenido del Antiguo Testamento? Cuando nosotros hablamos de dos grandes divisiones, también dentro de estas dos grandes divisiones hay subdivisiones o clasificaciones, en donde podemos identificar cierto tipo de literatura, ciertos tipos de libros que nos hablan de un tema en específico. En el caso del Antiguo Testamento nosotros podemos encontrar 5 grandes divisiones, 5 grandes clasificaciones o subdivisiones. En primer lugar encontramos el Pentateuco, o los libros de la ley, como son conocidos, los libros de Moisés, o como los conocen los judíos, como la Torá. ¿Cuáles son estos primeros 5 libros? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos son los primeros 5 libros de la Biblia, fueron escritos por Moisés y son conocidos como los libros de la ley. Y como hemos dicho anteriormente, esta es la base. Esto es la base para que nosotros podamos entender todo lo demás. Esta es la base de la historia del pueblo de Israel. Esto es la base de la ley, de la historia del pacto de Dios con Israel. Esta es la base de los profetas. Esta es la base de la profecía de los profetas. Esta es la base para la manifestación de Jesucristo. Esta es la base para poder entender en parte el ministerio de Cristo. Esto es la base para poder entender el contenido del Nuevo Testamento. Entonces vemos cómo estos primeros 5 libros, esta primera clasificación de la Biblia es muy importante. Si bien toda la escritura es importante, cada una de estas clasificaciones tiene su importancia. Tienen una dirección que a nosotros nos indica hacia dónde vamos. La segunda grande clasificación se conoce como la historia o los libros históricos. ¿Y por qué se llaman así? Se llaman así obviamente porque en su contenido nos presentan historia. Nos presentan la historia del pueblo de Israel. Desde Josué hasta Esther, un total de 12 libros. Tenemos a Josué, en primer lugar Josué, Jueces, Ruth, primera y segunda de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Son un total de 12 libros que nos hablan acerca de la historia del pueblo de Israel. Nos hablan de cómo el pueblo de Israel entra a la tierra prometida bajo la dirección de Josué, toman la tierra prometida, se distribuyen la tierra a las 12 tribus, ¿cierto? La tierra de Canaán, que después se convierte en Israel, habitada por las 12 tribus de Israel. Luego viene un periodo después de la muerte de Josué, un periodo llamado el periodo de los jueces, un tiempo en donde obviamente no existía rey en aquel tiempo, pero sí existían estos caudillos, estas personas que eran libertadores. Si bien el pueblo de Israel se estableció, las 12 tribus se establecieron en Canaán, aún así no lograron conquistar todo el territorio. Siempre quedaron un remanente de los pueblos que vivían ahí en Canaán, y se quedaron, y ellos fueron posteriormente quienes hostigaron a Israel, enemigos de Israel. Por ejemplo, también los filisteos muchas veces peleaban, tenían enemistad con Israel. Entonces los hostigaban, y cada vez que se levantaba un enemigo opresor, se levantaba un juez, un caudillo, que los liberaba de la opresión. También después tenemos el tiempo de la monarquía, cuando comienza a reinar el rey Saúl. Posteriormente reina el rey David, que fue el rey que marca la pauta de cómo debiese ser un rey en Israel, lo que Dios quería, el modelo de rey que Dios quería. Y después, posteriormente, el rey Salomón, su hijo, es el que construye el templo de Dios. Y a su muerte, el reino después se divide. Ya Israel ya no es un reino unificado, sino que es un reino dividido, en donde 10 tribus se quedan en el norte y es llamado Israel, y 2 tribus, Judá y Benjamín, quedan en el sur, y ese reino se llamó el reino de Judá.
Y de ahí comienza la historia del libro de Reyes, Crónicas, donde se nos hablan acerca del reino dividido y cómo en en un periodo de tiempo, el reino del norte, Israel, es asolado por el imperio asirio en el 722 a.C. y deja de existir. Las 10 tribus que estaban en el norte, en Israel, dejaron de existir. Y un par de años más tarde, en el 586 a.C., el reino del sur, Judá, deja de existir también. Cuando Nabucodonosor llega a Judá, toma Jerusalén, la destruye, destruye el templo y se lleva consigo a los judíos a Babilonia en cautiverio. Un total de 70 años de cautiverio, como profetizó Jeremías. Y vemos cómo después de este cautiverio ellos retornan nuevamente a Jerusalén, reconstruyen el templo y reconstruyen los muros de Jerusalén. Y ahí vemos las historias de Esdras, Nehemías. Entonces aquí estos libros que nos hablan de historia del pueblo de Israel nos cuentan detalladamente lo que sucedió con el pueblo de Israel, cómo Dios actúa también en la historia de este pueblo. La otra gran clasificación también que encontramos es de poesía, los libros poéticos. Y también dentro de estos libros poéticos también encontramos los libros de sabiduría de Salomón, los libros sapienciales. Tenemos el libro de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Aquí vemos cómo el tipo de literatura es diferente a los otros libros. Aquí encontramos mucha poesía. Salmos es un libro de cánticos, muy poético también. Cantar de los Cantares es un tipo de literatura poética y una muy en especial, ya una literatura erótica. Entonces encontramos diferentes tipos de literatura dentro de esta gran clasificación que es el Antiguo Testamento. Y también las otras dos clasificaciones tienen que ver con los escritos de los profetas. Tenemos los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, y los profetas menores, que es desde Oseas hasta Malaquías. ¿Por qué se llaman profetas mayores? Porque sus textos también, sus textos no son muy extensos, son más extensos, su profecía es más extensa, su ministerio fue mucho más extenso incluso que de algunos otros profetas, como los profetas menores, que sus escritos son más reducidos, son más resumidos, por eso que tienen esta diferenciación, ¿ya? De profetas mayores y profetas menores. Entonces aquí dentro del Antiguo Testamento, esta gran división, encontramos también estas subdivisiones o estas clasificaciones o estos tipos de literatura en cada uno de sus libros. O sea, podemos agrupar ciertos libros en una cierta clasificación. Y así nos ayudan a nosotros a poder tener una mayor comprensión, a poder interpretar de mejor forma, de acuerdo al tipo de literatura al que nosotros nos enfrentamos. No voy a interpretar un libro poético de la misma forma que interpreto un libro histórico. Ni tampoco voy a interpretar la profecía, ya como interpreto un libro, la profecía de algún que se encuentra en algún escrito, ya no la voy a interpretar en el contexto equivocado, porque los profetas anunciaron un mensaje en un periodo de la historia específico, y allí el libro histórico también me ayudan un poco a interpretar la profecía. Entonces, cada una de estas clasificaciones me ayuda a poder tener una mayor comprensión de lo que está escrito en cada uno de sus libros. Y en el Nuevo Testamento nosotros también encontramos diferentes clasificaciones de sus libros. En primer lugar encontramos los evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y los evangelios tienen un carácter biográfico. Sin embargo, no es una biografía completa, porque una biografía completa usted sabe que comprende lo que es el nacimiento hasta la muerte, y pasando por todas las etapas de vida de aquella persona. En cambio, en Jesucristo tenemos el nacimiento, uno que otro episodio de su niñez, y ya después cuando Él es adulto, a los 30 años, cuando Él comienza su ministerio. Entonces no podemos decir que poseen un carácter biográfico completo, pero sí poseen estas características biográficas. Y cada uno, como decíamos anteriormente, presenta a Cristo de una perspectiva distinta.
Entonces tenemos los evangelios que nos hablan acerca de la vida de Cristo. También tenemos libros históricos. En este caso tenemos un solo libro histórico que es el libro de Hechos, que fue escrito por Lucas, el discípulo del apóstol Pablo y acompañante en su viaje misionero, que él describe los hechos de los apóstoles. ¿Ya? Describe cómo la iglesia nació, cómo creció, cómo se expandió, la predicación de los apóstoles. Aquí vemos la historia de cómo la iglesia creció, cómo surgió y cómo se expandió. También tenemos otra clasificación que es llamada epístolas paulinas. ¿Y por qué se llaman así? ¿Qué es una epístola? Es una carta. Y en su mayoría, ¿por qué se llaman paulinas? Porque todas estas cartas fueron escritas por el apóstol Pablo. Romanos, Corintios, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, primera y segunda, Timoteo, primera y segunda, Tito y Filemón. Todas estas cartas, estas epístolas fueron escritas por el apóstol Pablo y por eso que son cartas, se llaman cartas paulinas. Y vemos que el apóstol Pablo escribió la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Es impresionante. Entonces vemos esta tercera categoría, tercera división, clasificación de libros dentro del Nuevo Testamento, llamado epístolas paulinas. Y también tenemos las epístolas generales o las cartas generales o universales. ¿Por qué son llamadas así? Porque estas no fueron escritas por el apóstol Pablo, pero sí fueron escritas por otros discípulos y otros autores. Por ejemplo, tenemos el libro de Hebreos, aunque el libro de Hebreos no tenemos claro quién fue su autor. Muchos dicen que fue el apóstol Pablo, pero realmente no se sabe quién fue el autor. Hay muchas suposiciones, pero decir que fue el apóstol Pablo estaríamos cometiendo un error porque no es seguro que el apóstol Pablo lo haya escrito. De hecho, hay muchas diferencias de estilo. ¿Ya? ¿Se acuerda cuando hablábamos de las personalidades de los escritores al momento de escribir? Y Hebreos tiene muchas diferencias con el estilo literario y la personalidad del apóstol Pablo. Tenemos la carta de Santiago. Este Santiago no es el Santiago el discípulo de Cristo, que era hermano de Juan, sino que este Santiago es el medio hermano de Jesucristo, quien en un principio no creía en su ministerio, sino que después cuando Cristo resucitó y dice el apóstol Pablo que se le apareció a Santiago, él cree, se convierte en un creyente. Y él fue un gran líder de la iglesia primitiva, en los primeros años de la iglesia. Ese fue Santiago quien escribió esta carta. Primera y segunda de Pedro, ya que es el apóstol Pedro. Primera, segunda y tercera de Juan, que es el mismo que escribió el Evangelio de Juan. Y también tenemos la carta de Judas, que no es Judas Iscariote, sino que es Judas, el medio hermano también de Jesucristo. Y por último tenemos también literatura apocalíptica. Y aquí obviamente el único que aplica a esta categoría es el libro de Apocalipsis, que fue escrito por Juan, el mismo que escribió las cartas de Juan, primera, segunda, tercera, y el mismo que escribió el Evangelio de Juan. Entonces vemos que dentro de la misma Biblia de estas dos grandes divisiones, Antiguo y Nuevo Testamento, tenemos otras subdivisiones y que, como les dije, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento nos ayudan a poder situarnos correctamente en el tipo de literatura correcta y poder así interpretar correctamente el contenido de cada uno de los libros de la Biblia. Entonces ya hemos estudiado desde el comienzo cuál era la naturaleza de la Biblia. Hablamos de revelación, de inspiración, de iluminación, hablamos de canon, ¿cierto? Hablamos del canon, de los criterios del canon. Hablamos de estas dos grandes clasificaciones de la Biblia y dentro de estas dos grandes clasificaciones también estas subdivisiones, ¿cierto? Estas clasificaciones de libros dentro del Antiguo y Nuevo Testamento. Todo esto nos va a ayudar a poder tener una mayor comprensión de la palabra de Dios, una mayor claridad y así una mejor interpretación. El próximo programa vamos a hablar acerca del tema de la Biblia. Vamos a hablar de cómo estudiar la Biblia, cómo interpretar correctamente la Biblia, cuál es la importancia de la palabra de Dios, por qué es importante. ¿Y qué es lo que ella nos aporta a nosotros como cristianos? En el próximo programa vamos a seguir con este tema introductorio a la Biblia para así
más adelante poder comenzar con nuestros estudios individuales de cada uno de los libros de la Biblia, comenzando obviamente con el Antiguo Testamento, con el libro de Génesis. Espero que Dios les bendiga. Gracias a todos por su atención. Espero que me puedan acompañar en todos los programas que vamos a realizar, porque vamos a estudiar la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Que Dios los bendiga y nos volvemos a encontrar en un próximo programa de A través de la Biblia. Bendiciones.